con Santiago. Muchísimas gracias, Santiago. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Y si no tengo la voz potente, no, tampoco pasaría nada. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. La presentación me ha puesto el listón demasiado alto. Yo no creo que lo tengo tan alto, pero muchísimas gracias de todas formas. Y os doy la enhorabuena a los que organizáis esto porque creo que es muy necesario para la visibilización, para tomar conciencia de la importancia clave que tiene el empezar a hacer como mínimo, agricultura y ganadería ecológica certificada. Eso como mínimo. Pero ahora os contaré que si se puede hay que siempre ir dando un pasito más. Porque bajo mi punto de vista no es lo mismo agricultura ecológica certificada que la verdadera agroecología. Entonces, pero qué mínimo que empezar a implementar, a tener cada vez más hectáreas de producción agrícola y ganadera certificada en ecológico. No solo por lo que nos demanda o lo que nos recomienda la Agenda 2030, sino porque planeta solo tenemos la Tierra solo tenemos esta. Y creo que el pensamiento que tenemos es muy cortoplacista y no pensamos nunca como pensaban nuestros abuelos o nuestros bisabuelos o incluso mis padres. En el nieto nunca pensaban cuando hacían algo, ni siquiera en los hijos. Y por supuesto menos en ellos. Las otras generaciones que nos preceden pensaban en los nietos como mínimo y nosotros, mi generación, que yo me digo siempre, la generación de los listos, la generación de los posibles, hace apenas 3-4 décadas que nos dimos con maquinaria que nunca habíamos tenido, casi siempre maquinaria demasiado pesada, y nos pusimos anchas Castilla a labrar, a tenerlo todo bonito, a tenerlo todo sin una matica de hierba. Empezamos a asociar a un buen agricultor con tenerlo todo, el suelo acementado, le faltaba el cemento. Entonces, ese cambio de mentalidad que empezamos a tener mi generación, hay que revertirla y hay que ser consciente de la importancia que tiene unos suelos con vida. Bueno, dicho esto, me vuelvo a presentar. Soy Santiago, vengo de la comarca de Los Vélez, una comarca chiquitita en el norte de Almería, en justo todo lo contrario de la playa y del sol y de los invernaderos y demás, sino la zona de montaña, el altiplano estepario, en donde hasta hace apenas 20 años y de ahí hacia atrás era el granero de Almería. Es decir, era gran cantidad de, sobre todo trigos, centenos y cebadas salían de allí y que hoy en día lo estamos convirtiendo, casi está convertido en un desierto de almendros, en un monocultivo de almendros, con lo que ello conlleva, con el peligro que ello conlleva. Como ha dicho Juanma, tenemos una explotación de círculo cerrado, en donde lo que se hace en la agricultura le sirve a la ganadería y lo que la ganadería da, como es el estiércol, sirve y vuelve a la agricultura, y consta de unas 700 ovejas de raza segureña, una raza que es la autóctona allí, consta de unas 56 hectáreas de almendros, unas 70 hectáreas divididas al tercio entre cereal, leguminosa y barbecho, y luego pues unos 2.000 hectáreas aproximadamente de pasto de zona de montaña, de sierra, para la ganadería. Todo ello no creáis que es propiedad nuestra, lo último, las 2.000 hectáreas, no son propiedad nuestra, son pastos que la Junta de Andalucía saca a licitación todos los años y que optamos para que nuestra ganadería pueda pastar en ellos. Es decir, pujamos y el lote de pastos que cada uno nos interesa, cada ganadero, pues el que más dé en el sobre, ese se queda con ellos durante 4 años, ¿no? Y otros de esos hectáreas de pastos corresponden
a lo que hoy son agricultores. Sus padres eran pequeños agricultores y ganaderos, pero la generación que le siguió no quiso seguir con la ganadería por su esclavitud y solo han decidido seguir con la agricultura. Entonces lo que hacemos es un acuerdo con ellos, un trueque con ellos y todos salimos ganando. Bueno, nuestra explotación, los almendros que os he dicho, en el año 97-98, ese otoño del 97-98, ya los pusimos en agricultura ecológica. Aquellas comarcas, la comarca de Los Vélez, la comarca de al lado, que es la de la Almanzora, y la del norte, que es la del altiplano granadino, esas tres comarcas son las de mayor producción de almendro ecológico del mundo, no en cuanto a kilos, sino en cuanto a hectáreas seguidas, es decir, continuas unas de otras. Hoy en día tenemos unas 70.000 hectáreas certificadas en ecológico de las 130.000 aproximadas que hay de almendro. Todo ello es secano. No olviden que el desierto de Tabernas está en línea recta a 60 kilómetros, es decir, es un sureste árido. Entonces cobra vital importancia no ya empezar, como empezamos en su momento, a poner en ecológico el almendro, sino cobra es de vital importancia el modelo que ahora os voy a hablar y luego un poquito más tarde os voy a poner un corto vídeo, que es lo que nosotros llamamos la agricultura regenerativa. Le dimos ese nombre en su momento, pero que yo siempre digo que es ni más ni menos que una agricultura con sentido común. Es decir, integrando ganadería con agricultura propia o ajena, aportando materia orgánica a esos suelos, no teniéndolo el máximo tiempo posible del año desnudos, sino cubiertos con unos abonos verdes, etcétera, etcétera. Pues, como os decía, mi explotación en el año 97-98, los almendros los pusimos en ecológico, pero el ganado, la ganadería y los cereales, como que teníamos miedo a que lo veíamos difícil. Nosotros pensamos, la ganadería eso va a ser muy difícil, no vamos a poder, cuando se pongan enfermas, hacerles tratamiento, no vamos a poder, van a ser muy chuminosos, mucha burocracia, muchos papeles, muchas inspecciones, ¿no? Nosotros, la generación, vuelvo a decir, los listos, la generación de los listos. Luego, cuando en el 2011, años después, los pusimos, nos dimos cuenta de que eso es lo lógico. Es decir, no obligar a la ganadería, por ejemplo, a que se preñen cada vez que uno quiere a base de hormonas, que es lo que se hacía o lo que aún siguen haciendo, eso va contra natura, con lo cual vas a desequilibrar el animal, lo mismo que se desequilibra la tierra, ¿no? Entonces, cuando iniciamos en el 2011 ese proyecto de poner toda la explotación, toda certificada en ecológico, 2 años después nos dimos cuenta que ni siquiera necesitamos desparasitar el ganado, que ya se desparasita sola, que apenas hay baja en los partos de corderillos. La naturaleza es sabia, los animales son muy sabios, el único animal tonto y retonto y estúpido es el hombre, seguido de la mujer, no solo el hombre. Perdónenme, es una broma. Bueno, el ser humano es el único animal tonto y estúpido, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que eso es hacer un manejo con ganadería y agricultura en equilibrio y que te lo devuelve. La tierra es muy sabia y los animales también. Y por poquito que tú les implementes, por poquito de actuaciones que tú le hagas beneficiosas, te lo van a devolver con creces. Bueno, como os decía, en el año 2011 ponemos toda la explotación en ecológico y 2 años después ya tengo los corderos certificados, la ganadería certificada en ecológica. El periodo de conversión fueron 2 años porque los cereales iban adheridos a mis cereales, que no los tenían ecológicos. Si no, en 6 meses hubiera podido tenerlos en ecológicos. Entonces, en el 2013 ya los tengo en ecológico y entonces me surge una necesidad
Vale, y ahora, ¿cómo vendo esta carne ecológica? ¿A quién le vendo esta carne ecológica? Y uno esa necesidad con un sueño que yo siempre tuve, porque el amor por la ganadería me lo inculcó mi padre. Yo desde chiquitilla, cuando iba de la escuela, en el transporte escolar, en el campo, yo vivía en Cortijo, en el campo, yo soltaba el maletín y buscaba a mi padre. Si era invierno estaba en la punta de un ribacico y si era verano estaba en la sombra de árboles. Y yo quería, venga papá, cuéntame un cuento. Él siempre me contaba cuentos, mientras que estábamos con las ovejas. Que yo años después supe que eso no eran cuentos, que eran historias de superación personal que él había tocado vivir y todo lo que la sabiduría que su padre le había ido transmitiendo, eso hay como pequeños cuentos, Gota Malaya me inculcó a mí. Entonces ese amor por la ganadería me lo inculcó mi padre, pero a la misma vez las mujeres que habitan dentro de mí hoy, que no están, pero habitan, mi madre y mi abuela viuda que vivía con nosotros, me inculcan la importancia que tenían las tradiciones que giran en torno a ese mundo pastoril, agrícola y ganadero. Entonces, yo tenía dos cositas claras cuando era adolescente. Una, no quería emigrar como mis hermanas mayores a Francia, que habían emigrado. Yo quería seguir viviendo en mi comarca, donde había nacido. Y dos, quería dedicarme a lo que eran mis padres, a pastora, a ganadera, a agricultora. Entonces, ese sueño que yo tuve de mostrar algún día esas tradiciones invisibles que hacían las mujeres, invisibles, y ese legado de sabiduría, esas guardianas de crecientes, de semillas, de cómo trabajar las lanas, de cómo trabajar los quesos, en las matanzas, etcétera, etcétera, yo eso quería ponerlo a disfrute del mundo. Y en el año 2013 uno la necesidad de mostrar el cordero segureño, darlo a conocer, con esa ruta que empiezo a hacer, las rutas de Santiago, un proyecto, una ruta de agroecología. Que por esa ruta son las que luego obtuve el premio a la excelencia y todos los demás reconocimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Por esa ruta. Y en estos 10 años que he hecho ahora en mayo, que inicié, he sido capaz, salvaguardando los 2 años que nos venimos abajo, estos pasados, pues he sido capaz del 30% de los corderos, después de quitar en los partos los corderos y corderas de reposición, el 30% he sido capaz de venderlo, venta directa. Los clientes que vienen y que yo les muestro la importancia de una raza autóctona, la importancia de la ganadería, la integración de la ganadería con la tierra. Y ellos lo ven, lo tocan, lo huelen, se hacen fotos y lo prueban. Al final son mis clientes más fieles. Y lo mismo hago entre ellos y los restaurantes cercanos a mi comarca, luego empiezo a salirme a Almería y luego a Granada. Entonces, es una de las cositas que parece insignificante, pero que más orgullosa estoy de haber dado a conocer, porque lo que no se conoce, lo que ustedes no conocen, nunca podrán valorarlo y nunca podrán comprarlo y nunca podrán optar cuando van a un lineal o cuando alguien se lo ofrece. Creo que lo mismo que en su día se despegó o se segregó la ganadería de la agricultura, a la misma vez se segregó y se separó el mundo urbano del mundo rural, del mundo, sobre todo del campo, del mundo rural profundo. Y ahora no es cosa de ustedes, de la gente de ciudad, no son responsables, sino ahora la responsabilidad primera está en las gentes como yo, las gentes del campo, en mostrarles, en apañárnoslas de la manera que sea para mostrarles a ustedes la importancia y la diferencia que hay de manera de producir una carne, por ejemplo, o un producto agrícola, ambas diferencias. Pues bueno, como les contaba, ese es mi desarrollo personal, el desarrollo en nuestra finca, y a la misma vez, o similar, un poquito más adelante, en junio de 2014, nos reunimos 6 agricultores del pueblo de Chiribel, es uno de los 4 pueblos de la comarca de Vélez Rubio, de los Vélez, Vélez Rubio, Vélez Blanco, Chiribel y María. Pues nos juntamos 6 que fuimos conscientes de eso que os decía antes, que estamos creando un desierto de almendros por haber cambiado y optado por el monocultivo. Ya apenas existen esos mosaicos que existían pues de aromáticas, de cereales, de ganado,
algo de leñoso, esos setos, esas terrazas o esos balates. Todo eso nos lo estamos cargando. Entonces fuimos conscientes de que ya no nos servía el tener, de ser pioneros en la agricultura, sobre todo de almendro en ecológico certificado, sino que había que cambiar ese cambio de mentalidad que es, desde luego, lo que más cuesta en este mundo, cambiar la forma de hacer las cosas, ¿no? Y dijimos, venga, vamos a empezar nosotros podemos contar, como yo vengo aquí y les cuento a ustedes lo bueno que es esto, lo malo que es lo otro, o las diferencias que hay. No me gusta hablar de lo malo de los demás, sino alternativas, sino modelos alternativos. Yo les puedo contar lo que sea, pero si ustedes no lo ven, si el mundo no lo ve, sobre todo si el resto de nuestros compañeros agricultores no lo ven, que se puede hacer, no iba a empezar a cambiar y a implementar ese tipo de agricultura regenerativa. Y nos propusimos, con un trozo de nuestras fincas, cada uno un trocito pequeño, porque en agricultura es que esto es un ensayo-error, y claro, vivimos de ello. Entonces decidimos, venga, un trozo pequeño, siempre el mismo, vamos a empezar a implementar este cambio de modelo. Eso fue en junio. Hicimos entre los 6 una asociación, llega el verano y decidimos que en septiembre pues empezaríamos a inscribirla, etcétera, etcétera, y empezaríamos a echar a andar en septiembre con la siembra de cubiertas o abonos verdes. Pues las casualidades de la vida, no sé si casualidades o causalidades, creo más bien en las causalidades, que la Fundación Common, una fundación holandesa, que quería implementar en todo el mundo su modelo 4 retornos, que ya lo había implementado en Australia y en Sudáfrica, y estaban buscando en España dónde apoyar ese modelo, ¿no? Pues, por circunstancias de la vida, por redes, por contactos, van a visitar a los Vélez. Y empezamos, dijimos, no, los Vélez solo es el ombligo del mundo, bueno, más que el ombligo, un agujero muy chiquitito. Esto tenemos que darle, si queremos que el mundo empiece a copiar, hacer un proyecto faro, debemos de dar algo más grande. Entonces unimos los Vélez con el Almanzora, el Altiplano, el Guadix y el noroeste de Murcia. 5 comarcas que nosotros empezamos a denominarlo el territorio alveolar y que consta de 1.200.000 hectáreas aproximadamente. Nuestra idea es que a 20 años no vamos a llegar ni siquiera al 10% de ese 1.200.000 hectáreas, pero que cada vez haya más agricultores que empiecen a hacer estas técnicas respetuosas con el medio, socialmente y de inspiración, que sirva para que en otras partes, si nosotros podemos, los demás se pueden en otras partes del mundo, incluida España y Portugal. Ahora os voy a poner un pequeño vídeo y después os sigo hablando. Cuando Albelal nació y propusimos hacer este grupo operativo, el objetivo era que los cursos de formación o de sensibilización que hacíamos por el territorio tuviesen luego una continuación con los agricultores en el campo, en sus propias fincas, que los agricultores pudieran experimentar y palpar y conocer más de primera mano las técnicas regenerativas en su propia finca, evaluando y viendo la evolución y viendo los pros y los contras que también tiene estos tipos de técnicas.
El grupo operativo 4 retornos, regeneración de suelo, lo que ha perseguido desde su inicio es evitar o reducir la desertificación de nuestro territorio, reducir el monocultivo, intentar aumentar la biodiversidad y mejorar la fertilidad de los suelos cultivados con almendro. En el proyecto se ha trabajado durante 2 años con 21 agricultores en más de 27 fincas repartidas en 15 municipios diferentes entre la provincia de Granada y Almería. Este proyecto no es un proyecto de investigación como tal, sino es un proyecto de apoyo, de asesoramiento y de acompañamiento a los agricultores para ayudarles en la implementación de diferentes técnicas regenerativas en su finca, que de forma individualizada pues posiblemente nunca lo hubiesen llevado a cabo. poder haber participado en este grupo operativo, hay muchas actuaciones, por ejemplo esta, la de medidor de temperatura y humedad del suelo, que nos va a ser muy beneficiosas para saber a nivel de abajo cómo se mueve, cómo interfiere
el tener unas cubiertas vegetales o el tener unos abonos verdes. Desde el grupo operativo, la actuación que hemos hecho en mi finca ha sido dejar estas franjas de cubierta vegetal en medio de las calles sin labrar, para así aprovechar los recursos hídricos, frenar la erosión y pues poder aprovechar el agua de lluvia cuando cae torrencial, que se vaya frenando y no coja velocidad hasta bajar al fondo de la ladera. En el aspecto natural yo he visto una finca mucho más bonita. Desde el punto de vista holístico o paisajístico, se integra mucho mejor en el paisaje una cubierta vegetal. El terreno pues realmente no tenía riqueza ninguna, y entonces a raíz de la cubierta vegetal pues se ha enriquecido bastante. Aún queda varios años para ir ampliando la riqueza, y la sensación de que tenemos es de que queremos ampliar en toda la finca. Las técnicas que hemos aplicado en las diferentes parcelas lo hemos aplicado por calles para ver la diferencia, para que sea visual. Hemos aplicado en una el laboreo de siempre, luego en otra hemos aplicado lo que es el pele, luego en otra el estiércol y luego en otra abonos verdes de los almendros, para que se viera la diferencia de biodiversidad. Donde había los abonos verdes pues había una biodiversidad muchísimo más amplia que en el laboreo, que no había ninguna. También para ver los almendros, la situación que se veía. De forma general, todas las técnicas regenerativas, sin concretar en ninguna de ellas, de forma general han mejorado la situación de partida de todas las fincas. Echando un vistazo, se ve el lindero, que están los setos de aromática del vecino de al lado, simplemente se ve el pelaje y se ven las carencias enormes que tiene ese suelo, y entonces mira y entonces se ve la salud de los árboles, nada más que con 2 años se nota la diferencia. Entonces creo, pero eso hay que demostrarlo a través de un poco más de tiempo, creo que incluso no solo que tenga más cosecha, sino que el rendimiento de la cosecha tiene que ser mayor sí o sí en este tipo de explotaciones que hacemos, técnicas de regeneración de suelo, donde le aportamos materia orgánica y demás, frente a otros que no se le aporta absolutamente nada, y solamente dice que una imagen vale más que 1000 palabras. En la agricultura no son matemáticas, pero siempre que se intenten hacer mejoras, pues el día de mañana se recompensará. Desde el punto de vista financiero, quizás sea un poco pronto para poder evaluar el impacto de estas medidas en la productividad de los almendros. Habrá que esperar un par de años todavía. Veremos a ver cuál es el rendimiento, la diferencia entre el peso de la almendra en donde hay cubierta, donde solamente se echa abono, pero quizás todavía sea un poco pronto para saber. Yo creo que se ahorra en labranza, se ahorra en abono, y yo creo que sí es beneficioso económicamente. La labor que hacen los agricultores es esencial para el medio ambiente, y eso tenemos que valorarlo a nivel social y económico. ¿Cómo? Pagando un precio justo por ese trabajo. Supone un mayor esfuerzo, menos rentabilidad, pero a nivel ambiental el beneficio es mucho mayor. Y para eso tiene que haber una concienciación a nivel general en la sociedad. Los agricultores, los intermediarios, por supuesto, y evidentemente el consumidor final, y los ciudadanos en general. En cuanto al aspecto económico o financiero de estas técnicas, pues es la que se necesita ver más a largo plazo. Posiblemente algunas de las técnicas puedan reducir la producción, pero la reducción de costes o incluso el valor añadido que se le pueda dar a esa producción por el manejo que se le ha dado puede compensar las posibles mermas de producción. Afianzamiento de algo, algunas técnicas que ya
venimos haciendo desde nuestros abuelos y nuestros padres, pero que no éramos conscientes, no sabíamos el por qué eran tan beneficiosas, sino que seguimos haciéndolas, ¿no? Y también me ha aportado los conocimientos técnicos, pues de nuestros técnicos de campo, ¿no? El implementar cosas nuevas que no se nos hubiera ocurrido, y también en estar en contacto con otros, pues eso, lo mismo, ¿no? El ver que vamos por el camino correcto y que a lo mejor había cosas que no se nos ocurría y que las estamos implementando. Me ha aportado una formación, y luego a la hora de aplicar los métodos he visto unas prácticas que algunos compañeros hacen en sus fincas, que ellos las hacen y yo en las mías no puedo hacerlas, pero me ha aportado una formación. El estar dentro del grupo operativo nos facilita el poder conocer trabajos de otras personas. Quizás sería interesante por parte del grupo incrementar un poco más el tema de los contactos con los agricultores. Y a raíz de hablar y conversar con otros agricultores, pues he aprendido otras cosas. A mí participar en el grupo operativo con otras personas es compartir inquietudes y compartir miedo. Y por otro lado, tener ese asesoramiento que me haga romper con los estereotipos que yo ya tengo previos de agricultores tradicionales. Hace que abra la mente, me ha hecho abrir la mente, y si yo no hubiera tenido ese asesoramiento previo, no hubiera implantado estas técnicas. En el aspecto social, este proyecto creo que ha sido muy satisfactorio porque ha conseguido unir a más de 20 agricultores en un mismo proyecto y crear sinergia entre ellos y conocerse entre determinadas empresas, instituciones y entre incluso agricultores del mismo territorio que hasta entonces no se conocían. Formar parte de este grupo operativo me ha servido de inspiración para seguir implementando técnicas sencillas, baratas, económicas de regeneración de suelo. Todo lo que no sea el perder ni un milímetro más de nuestro suelo fértil, y todo lo que sea el poder captar en la poquita agua que nos cae y poder darle vida a este suelo y poder dejárselo a en mi caso a mi hijo, a mis nietos, eso es de las cosas más inspiradoras que para mí hay. Sí, porque son métodos relativamente simples que me ayudan a cambiar el manejo de mi explotación. Todo ayuda y todo suma. Yo estoy muy convencido de cuál es el camino que tenemos que seguir, pero por supuesto que estar dentro del grupo operativo ayuda y afianza el camino en el que estamos inmersos. Lo he visto positivo y a raíz de ahí pues quisiéramos aumentar, si no el 100%, el 50% en cubierta vegetal. A mí el grupo operativo me ha permitido conocer unas técnicas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. También me ha permitido tener un asesoramiento para implantar esas técnicas que para mí considero que es imprescindible, si no, no lo hubiera podido aplicar. Y es necesario porque cada suelo es un mundo, hay que saber estudiarlo para saber si se aplican abonos verdes, si se aplican cubiertas vegetales, si se aplica pele, si se aplica estiércol. Hay que conocer ese suelo. Y así de inicio yo no lo conocía. Este proyecto del grupo operativo ha servido de ejemplo e inspiración para que otros agricultores de la zona conozcan estas técnicas y las implementen en sus fincas. Es conveniente remarcar que los resultados que están saliendo de este proyecto no son nada concluyentes y son ver tendencias de por dónde debemos manejar nuestro suelo, pero evidentemente no son resultados concluyentes en cuanto a producción de las técnicas regenerativas. Se necesitan más años para comprobar los beneficios de estas técnicas. Bueno, lo he cortado porque ya es más de lo mismo. Solo quería que vierais, y esto fue un grupo operativo que lo iniciamos durante 2 años, el año 17 y el año 18,
y que hoy, 5 años después de haberse acabado este grupo operativo, eso sirvió para inspirar, como dice nuestro ingeniero agrónomo Miguel Ángel, para inspirar a más, primero a hacerse socio y luego, sobre todo, a que empezaran esos socios de Albelal a implementar esas técnicas en su finca, y que hoy día ya somos casi 500 socios, de los cuales 300 ya son agricultores que a nivel pues pequeñito, de explotaciones pequeñas, porque no son latifundios, en mi caso son 56 hectáreas, pero normalmente pues son entre 20 y 30 hectáreas, como mucho 40, pues que ya estemos haciendo algo útil por esos suelos, ¿no? Ese es el pasito más que yo os decía, que por ahí abajo estamos haciendo algunos más que un plus extra de agricultura ecológica certificada. Bueno, eso en cuanto a la asociación Albelal. En cuanto a, Juanma decía antes que el relevo generacional, que si mujeres cada vez se incorporan más o si no se incorporan más, pues poquito a poco las mujeres va tomando, va estando presente y va estando visible en muchos ámbitos, demasiado despacio bajo mi gusto, pero es un camino despacito, pero que creo que es seguro, que vamos por el buen camino. Y este año, para que os hagáis una idea, por ejemplo, no sé, supongo que por aquí será igual o similar, pero en Andalucía, pues las ayudas que hay de incorporación a los nuevos agricultores y ganaderos, si quieres acogerte a ellos, estos jóvenes menores de 41 años deben de hacer un curso de formación muy completo, de 8 módulos, y por primera vez en el que hay ahora mismo, allí, las mujeres han superado a los chicos, las chicas han superado a los chicos para tomar el relevo generacional de la mayor parte de estos chavales ya tienen sus padres, la tierra de sus padres. Hay unos poquitos, hay 3 o 4 que se van a incorporar con tierra ajena, que no son ni siquiera de este mundo de agrícola y ganadero, pero que han apostado por ese mundo. Así que vamos dando pasitos muy lentos, pero van estando. Eso en cuanto a la incorporación, al relevo generacional. Luego estoy en una plataforma a nivel nacional que nació en el año 2016, que es Ganaderas en Red. Si no habéis bicheado por ahí en YouTube o en las redes sociales, en el Facebook, bichear, os aconsejo que bichéis porque mostramos algo con otro punto de vista diferente, que es ni mejor ni peor, el punto diferente que tenemos en femenino, ¿no? Es decir, nos une que somos ganaderas en extensivo de toda España, incluidas las islas. Y ahí sí que estamos presentes las mujeres, obviamente. Es de decir que hemos aceptado algún chico, tenemos algunos chicos también aceptados, no es que los excluyamos, pero esa plataforma la hicimos las mujeres porque en noviembre de 2015, y después de haberme un mes antes otorgado el premio a la excelencia de la innovación a la mujer rural, yo estoy convencida de que se organizó en la sala esa espaciosa y preciosa que tiene el Ministerio de Agricultura, que es muy bonito, ese ministerio muy bonito. En esa sala tan grande, bueno, pues el pastoralismo de Pasto nos invitó a 5 mujeres a formar una mesa desde el punto de vista de ganadera en femenino, ¿no? Bueno, nos juntamos, no nos conocíamos nunca, nos pusimos cara aquella vez, nos subimos en esa mesa que es bastante más elevada que esta, y cuando las 5 miramos hacia la sala, una sala enorme, 400 personas, allí fuimos conscientes a la vez, luego lo pensamos y luego lo pusimos en común, que apenas 1 de cada 10 personas de las que allí había eran mujeres. Y pensamos exactamente lo mismo, fue súper curioso. Pensamos, nuestras abuelas, sobre todo nuestras madres, han luchado muchísimo porque estemos en el día de hoy. Entonces, ¿no? Porque tengamos derecho a voto, porque tengamos derecho a abrirnos una cartilla, a sacarnos nuestro carnet, a comprarnos nuestro coche, a elegir los trabajos, a elegir cuándo ser madre, etcétera, etcétera, etcétera. Que hacen nada y menos
no podíamos ni siquiera hacer eso, ¿no? Y llega el día de hoy que tenemos que ustedes, los hombres, nos abren las puertas, que nos las abren, que no nos lo niegan, y entonces no estamos donde debemos de estar como género femenino. Luego, la responsabilidad vuelve a ser, como yo decía antes, vuelve a ser nuestra, de las mujeres, no de la sociedad, no de ustedes, es nuestra. Y las 5 pensamos, aunque sea difícil la conciliación familiar, porque eso no lo vamos a olvidar, que para estar las mujeres presentes en cualquier tipo donde se tomen de mesas que se tomen las decisiones o de organizaciones, la conciliación familiar siempre va a ser mucho más gravosa para nosotras que para ellos, pero aún así se nos da la oportunidad y tenemos que estar. Entonces fue súper curioso que aquella noche en la cena decidimos que teníamos que hacer algo, que teníamos que agruparnos y que teníamos que hacernos visibles y empezar a poner nuestro punto de vista, sobre todo de la importancia que tiene la ganadería extensiva, con esa preservación de territorio, de entorno, de paisaje, de genética, etcétera, etcétera, de saberes, de sabiduría y todas esas cosas. Teníamos que empezar a organizarnos y lo que no queríamos es hacer algo piramidal y decir algo horizontal. Y dijimos, pero de toda España, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues así lo hemos hecho, una plataforma de ganaderas en red, donde trabajamos a través de un sistema que se llama Slack, donde no nos saturamos nuestros móviles y donde los subdividimos por carpetas y cada una trabaja en la que más quiere, en la que más le interesa o en la que más puede aportar. Estamos trabajando desde por otra PAC, que estamos incidiendo incluso en la Unión Europea, en mesas del Ministerio, en cuál es lo que nosotros queremos para la futura PAC, desde veterinaria, desde quesos, desde plantas, desde cocina, de todo, desde lana, desde todo lo que os podéis imaginar. Así trabajamos a día de hoy y estamos más de 220 ganaderas. Entonces, las mujeres cada vez sí, estamos más poquito a poquito, pero presentes. Y el relevo generacional va muy despacio. Sobre todo en la ganadería, este tipo de ganadería, la ganadería extensiva. Pero ahí también tengo que pegarle un tirón de orejas a las administraciones, a las distintas administraciones. Se les llena la boca de decir el apoyo, hay que apoyar, la importancia, el apoyo, pero a la hora de legislar, a la hora de apoyar de verdad, lo dicen con la boca chica, porque hay grandes lobbies, grandes presiones detrás de otros tipos de ganadería o otros tipos de otras cosas que representan más votos, obviamente, y la gran mayoría se mueven por eso, por los votos que van a obtener. Así que ahí sí que siempre en todos los foros pido que de una vez por todas, si quieren apostar por la ganadería, que se están perdiendo, que en España hay más de 180 razas autóctonas de ganadería, de las cuales 125 están en peligro de extinción. Fijaros lo que os estoy diciendo. Año por año van subiendo, van en crecimiento brutal. Pues si queremos que el día de mañana, cuando necesitemos esa genética, porque la podríamos necesitar, y no la tengamos, si queremos eso, de verdad tenemos que apostar. Desde nosotros el esfuerzo, desde los que inculcamos a nuestros hijos o a nuestros jóvenes del entorno esa importancia que tiene, hasta el consumidor que tiene que valorar esa diferenciación y darle un plus, un extra, hasta desde luego pasando por las administraciones. No sé cómo voy de tiempo, creo que no me quiero enrollar más, porque también necesito y quiero, y es muy importante e interesante, que habléis los demás y también sobre todo que veamos ese documental tan chulo, que por cierto, desde Ganaderas en Red, digo lo de la casualidad, que no existen las casualidades, sino las causalidades. Estamos ahora en plena promoción de un documental que se llama Mujeres de Tierra, Viento y Ganado. Fijaros la similitud con lo que vamos a ver. Estamos ahora en plena promo de ese docu que hemos grabado sin ser ninguna experta en ello, pero siempre cuando se quiere en esta vida se piden ayuda y se puede hacer todo. También estamos en verdadera promo ahora
de un libro que nos ha llevado casi 2 años recopilar de toda España recetas no solo de cocina, sino de saberes y sabores. Es decir, hecho con malas hierbas, hecho con distintas hierbas, cuál es el uso aparte de culinario de todo lo que va en esos ingredientes, etcétera, etcétera. O sea que, como veréis, no me aburro, pero me apasiona en donde vivo, en lo que trabajo, en donde trabajo, en los proyectos en los que estoy, en poder dejar el mundo un chipitín, una chipitina mejor a los que vienen detrás. Muchas gracias a ustedes.